Cara a cara, la entrevista. A ver, una pregunta para los padres de familia que nos escuchan. ¿Qué tan cansados están de la pandemia, de las clases virtuales, de lo que ha implicado en esfuerzos y en trabajo? ¿Y qué tanto le ha impactado a sus niños si están acudiendo a asesorías presenciales que implementó la Secretaría de Educación Jalisco? Cuéntame a través del 33 18 80 76 41, y de este tema lo vamos a abordar con Pedro Díaz Arias, subsecretario de Educación Básica de Jalisco. No pudimos hablar con el secretario de Educación, recuerden que tiene COVID, le deseamos que se mejore pronto, pero bueno, está en la línea Pedro Díaz Arias, subsecretario de Educación Básica, a quien le agradezco que nos tome la llamada. Buenos días, subsecretario. Buenos días, Jonathan. Es un gusto saludarte a ti a tu auditorio. Gracias, subsecretario. A ver, de entrada le damos un contexto breve al auditorio. Estas asesorías presenciales son actividades deportivas y culturales para grupos de hasta 9 estudiantes en las escuelas, también regularización o asistencia académica a grupos también de hasta 9 estudiantes por aula, y finalmente la utilización de laboratorios y talleres en prepas con un aforo máximo del 30%, son los criterios generales. Comenzó a principios de marzo. ¿Y qué números me tiene de cuántas escuelas y cuántos alumnos están en esta modalidad, Pedro? Sí, a la estrategia le hemos denominado grupos de seguimiento académico. Las asesorías presenciales fue el antecedente de esta estrategia, y los números que tenemos son de que a la fecha se han incorporado 3.641 escuelas, que representan el 31% del total de escuelas, y los alumnos que asisten a ellas son de alrededor de 160,000 alumnos. 160,000. A ver, Pedro, me llama mucho la atención, está bien, son más o menos una tercera parte de las escuelas, pero dices 160,000 alumnos, y estaba revisando, y en nivel primaria, en educación básica y media superior, hay alrededor de 2 millones, poquito más de alumnos. Es muy poco lo que están acudiendo a asesorías presenciales en Jalisco con esta modalidad, ¿cierto? Bueno, depende de la forma como lo veamos, Jonathan, porque ciertamente si lo contrastamos contra el número total de alumnos, es una cantidad menor. Pero muy pequeña. Sí, pero hay que recordar que esa estrategia se puso a disposición de las escuelas, de los colectivos escolares. Perdón, Pedro, se está como yendo un poco la transmisión. No sé si te puedas mover a un lugar con mejor señal y porque se escucha un poco cortado, pero adelante. A ver, sí. Me muevo un poco. Sí. Te comentaba que esta estrategia está pensada y se ha puesto a disposición de los colectivos para atender a los grupos de alumnos en condiciones de vulnerabilidad, así lo hemos denominado. Y esos grupos de vulnerabilidad tienen que ver principalmente con aquellas niñas, niños y adolescentes que al primer periodo de evaluación no habían tenido la oportunidad y la posibilidad de comunicarse con sus maestros y con las escuelas. Es decir, los alumnos que se están comunicando, que tienen una comunicación sostenida con la escuela, ellos continúan a la distancia. Pero estos grupos están pensados solamente para este grupo de alumnos que representan un 5% de la población total de alumnos. Pero ni remotamente estos 170,000 son los únicos con rezago de los 2 millones, ¿cierto, Pedro? En realidad el 5% son mucho menos. Son menos. 80,000 alumnos más o menos con los que no tuvimos comunicación durante el primer periodo. Entonces, los demás tienen que ver con aquellos alumnos también que su comunicación es intermitente, es decir, que no están sostenidas. O bien, algunos alumnos que los observan que a pesar de la comunicación sostenida, presentan algún rezago educativo. Ese dato me interesa. No es para toda la población. Sí, y es porque no hubo más demanda, es decir, ¿son nada más los 170,000 alumnos que solicitaron estas asesorías, o se intentaron inscribir más pero ya no hubo cupo? No, bueno, hasta este momento son los alumnos a los que los docentes han observado que requieren de un acompañamiento presencial. Y bien, también con esos niños con los cuales los padres de familia están de acuerdo, porque hay que recordar que esta estrategia tiene que ver con la voluntariedad de dos partes, es decir, los docentes y los padres de familia. Claro, hay que darle de comer ya a ese perrito que está medio desesperado, Pedro.
Oye, a ver, Pedro, otra cosa, el INEGI dio a conocer ayer la semana pasada, un estudio sobre deserción escolar por el COVID-19 y habló de 435,000 niños y jóvenes en el país que dejaron la escuela por la pandemia. Porque, en Jalisco, estimas cuántos habrán dejado la escuela por la pandemia? Bueno, aquí en Jalisco en educación básica, lo que te comento, Jonathan, es que nosotros tomamos la previsión de no esperar a que los niños se inscribieran. Nosotros los inscribimos de forma automática, así nos dimos a conocer. Entonces, para nosotros esos niños que no se han comunicado, están inscritos y vamos en la búsqueda de ellos. ¿Cuántos son? Perdón. ¿Los que perdón? Sí, ¿cuántos niños son los que han perdido contacto? Un 5% perdimos contacto con ellos, alrededor de 80,000 niños. ¿Cuántos? 80,000. 80,000. Sí, y vamos por ello. Precisamente estos grupos de seguimiento van con esa intención. Haremos un recuento del avance que tengamos en este segundo periodo de evaluación, que estamos, bueno, ya se concluyó, estamos en la recepción de la información, de tal suerte que el día 12 de abril, que se regresa a actividades, principalmente los docentes en Consejo Técnico Escolar, se revisarán el avance que hayamos tenido con relación a estas cifras, y a partir de ahí también los colectivos tomarán decisiones respecto de qué estrategias adicionales habrá que incorporar, porque vamos en la búsqueda de esto. Claro. Oye, Pedro, ¿han impuesto alguna sanción o alguna amonestación a escuelas privadas o públicas por realizar clases cuando no deberíamos estar teniendo clases aún? Recibimos quejas de algunos colegios particulares, principalmente al iniciar el actual ciclo escolar, pero se citó por parte de la supervisión escolar a esos colegios, se levantó un acta, se les invitó a corregir esta situación y la corrigieron. De tal suerte que no hemos necesitado llegar a sanciones a ningún colegio particular. Claro. Oye, cierro con una última pregunta y es, hoy estamos en semáforo epidemiológico verde en Jalisco junto con 6 entidades, esto después de muchos meses de estar en los semáforos naranja, rojo. Esto implica que podríamos, si nos apegáramos al criterio federal, regresar a clases. ¿Existe posibilidad de un regreso a clases anticipado, no en agosto como dijo el gobernador, sino antes? Hasta esta fecha tenemos directamente la indicación del gobernador que estará en agosto. Hasta este momento no ha cambiado nada, seguimos con esa misma intención. ¿Tú ves condiciones de que pudiera ser antes? Pues bueno, la estrategia que estamos observando que el gobierno federal está implementando es la que nosotros tenemos ahorita, es la misma. Bueno, quizás tenga algunas condiciones diferentes, pero es lo mismo, es decir, es voluntario para padres de familias, voluntario para escuelas, son grupos pequeños, es lo que nosotros tenemos, es decir, es lo que ya nosotros hemos puesto en práctica. Bueno, Pedro, te agradezco mucho que nos hayas compartido esta información en cara a cara. Al contrario, Jonathan, es un gusto saludar. Gracias. Hasta luego. Bueno, allí tuvimos a Pedro Díaz Arias, subsecretario de Educación Básica. Una disculpa por el audio, creo que era bastante malo. Espero hayas comprendido algunos datos que nos comparte. Él dice que hay 80,000 niños a quienes les perdieron el contacto durante la pandemia. No saben dónde están y probablemente están dentro de este universo de pequeños que, según este estudio del INEGI, dejaron la escuela por la pandemia. Y está muy interesante, es una encuesta, se llama para la medición del impacto de COVID-19 en la educación. Dice que alrededor de 435,000 alumnos de 3 a 29 años dejaron la escuela por la pandemia. La principal, dice, la segunda razón identificada para el más o menos 9% de alumnos, o sea, unos 65,000, es que dejaron la escuela por falta de dinero. También otra razón, el 7%, fíjense nada más en este dato, 49,000 niños porque tenían que trabajar. La encuesta que reveló el INEGI también dice que alrededor de una tercera parte de los estudiantes no concluyeron el ciclo escolar a causa del COVID-19 y que se perdió el contacto con maestros o no pudo hacer tareas. Muchas veces el tema de la frustración del pequeño, del joven, de seguir las clases, hacía que también dejara por completo sus estudios. Y
seguramente, ahora que regrese de vacaciones el gobernador, no sé si ya, a lo mejor ya regresó, va a haber algún anuncio con respecto al regreso a clases. Ellos dijeron hasta agosto es cuando sí o sí regresamos a las aulas de manera presencial, pero pues están dando estas condiciones del avance, como sea, del proceso de vacunación en la metrópoli y en el estado, y tenemos una baja en las últimas semanas de los casos de COVID-19 y eso pues favorece y da las condiciones para que podamos regresar a clases presenciales después de un año. ¿Quién lo iba a decir? Un año ya pasó desde que nos confinamos. 9 de la mañana con 17 minutos, escríbeme al 33 18 80 76 41. Vamos al corte y regresamos para platicar, como te decía, con Olivia López Arellano, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Vamos a ver cómo le están haciendo ellos con su plan de vacunación. Continuamos en el 91.5, Zona 3. Nueve de la mañana con 23 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Cara a Cara. Y te recuerdo el teléfono WhatsApp 33 18 80 76 41. Mi cuenta en Twitter @JN Lomelí. Envíame tus preguntas para la entrevista ahorita con Olivia López Arellano, titular de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México. Y bueno, ¿cómo va la vacunación en Guadalajara? Ayer anunció el secretario Fernando Petersen que se aplicaron ya 50,000 dosis de la vacuna Pfizer en Guadalajara, y a partir de hoy se van a aplicar ya, pero de otra farmacéutica, Sinovac, para las letras L, M, N y O. Y también le hizo el llamado el secretario de Salud a que no acuda a la población por segundas dosis, que también es importante que acudan exclusivamente aquellos con la primera, con las letras del apellido que su apellido empiece con L, M, N y O. Ha sido más ordenado el proceso de vacunación con algunos inconvenientes, pero parece que está funcionando mejor, aunque podría, creemos, funcionar todavía de una manera mucho más eficiente. Y de eso justamente vamos a platicar con Olivia López Arellano, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Hasta ahorita en Jalisco se han aplicado, informó el secretario Fernando Petersen, se han aplicado 525,350 primeras dosis a adultos mayores y personas de salud. 525,000 dosis en Jalisco. Ya está con nosotros Olivia López Arellano. Buenos días. Buenos días, Jonathan. Saludos a ti y a tu auditorio. Le agradezco muchísimo que nos tome la llamada, secretaria, y quisiera comenzar con la primera pregunta, que es: ¿cuántas dosis han aplicado hasta ahorita ustedes allí en la Ciudad de México? Nosotros llevamos aquí 525,000. En Ciudad de México hemos aplicado 670,627 primeras dosis. Ajá. Y 173,773 segundas dosis. Bien. Ahora, una duda, y por lo que me interesa platicar con usted, secretaria, es ¿cuáles son los requisitos para vacunarse en la Ciudad de México? Y una pregunta muy puntual: ¿qué uso le dan ustedes a la plataforma Mi Vacuna del gobierno federal? Sí, los requisitos son cumplir la edad y la residencia en la alcaldía que se está vacunando. Esto tiene una lógica epidemiológica, una lógica logística y también de cobertura universal en esa alcaldía para todos los adultos mayores de 60 y más años con un mismo tipo de vacuna. Entonces, eso es muy importante señalarlo, así es como hemos estado funcionando. Muy bien. Ahora, el uso a Mi Vacuna facilita mucho porque si las personas ya se registraron, pues ya tenemos un reporte de registro, de CURP, de edad, y sobre eso la Ciudad de México puede lanzar las citas y la ubicación, digamos, de la sede. Es decir, ustedes utilizan la plataforma Mi Vacuna para darle seguimiento, hacerle el llamado, y una vez que llega el adulto mayor a vacunarse, ¿ustedes tienen que volverlo a registrar a mano o ya lo tienen en un sistema digital?
No, se tiene que volver a registrar. Bueno, se validan algunos datos y se registra en tiempo real, porque el primer registro en Mi Vacuna es un registro, digamos, anterior, y este es un registro confirmatorio donde ya incluso se pone el lote, el tipo de vacuna, primera dosis, y también se considera, se registra si tiene comorbilidad. ¿Y es manual o digital ese segundo registro? Es manual y digital, porque el comprobante que se lleva el adulto mayor es un comprobante manual y se registra de manera digital. Claro. Esto no siempre es posible por las características, de repente no hay señal, entonces si no es posible, luego se sube a plataforma. Secretaria, es que, a ver, a mí me llama la atención que aquí en Jalisco, cuando llegan a vacunarse, el servidor de la Nación no tiene forma de verificar que se le llamó a ese adulto mayor, no tiene el registro de Mi Vacuna. ¿Por qué ustedes sí lo tienen? ¿Quién se los proporcionó o cómo funcionó? Bueno, aquí hay una enorme coordinación con Secretaría de Salud del Gobierno de México y con Secretaría de Bienestar y Servidores de la Nación. Entonces, este trabajo conjunto y coordinado desde el nivel nacional, pero con todo el apoyo del gobierno local, encabezado por la jefa de gobierno, pues ha permitido que muchas de estas cosas podamos avanzarlas. Por ejemplo, esta interacción entre la plataforma de Mi Vacuna con el nivel local nos permite tener esta posibilidad de registrar rápidamente. Muy bien. La cantidad de personas que movilizamos también, el gobierno local moviliza aproximadamente 300 personas de servidores de la ciudad entre distintos grupos de compañeros, Ponte Pila, Participación Ciudadana, Fidegar, de cultura, de voluntarios también de otras áreas como pilares, pues nos permite tener mucha gente para agilizar el registro. Ahora, ¿ustedes han llegado a tener, por decir, en un punto de vacunación, 1,000 vacunas y llegan a tener 2,000 personas esperando o citan solamente a las que se van a vacunar? No, nosotros tenemos garantizada la vacuna para todos los adultos estimados de esa alcaldía. Podemos tenerla en sitio o la podemos tener resguardada en la Cámara Estatal. Pero si vemos que se está acabando y que están programados y que está llegando más gente, movilizamos una brigada que siempre va con seguridad, puede ser Guardia Nacional, CEMAR o SEDENA, y personal de salud para traer más vacuna y garantizar que todos los que están programados van a tener su vacuna. Claro, es que usted sabe por qué, secretaria, es distinto en otras entidades. Allá sí hay mucha coordinación. Digo, hay un factor que es todas las autoridades federales están allá en la Ciudad de México. Pero ¿por qué aquí, por ejemplo, la queja de la Secretaría de Salud local es que no les permiten involucrarse en el proceso de vacunación? Están marginados. Allá ustedes sí saben cuándo llegan la vacuna, qué puntos aplicarla, ¿se involucran completamente en la estrategia? Completamente. Nosotros recogemos la vacuna en coordinación con el responsable del programa y la brigada Correcaminos de la ciudad, asignado a la ciudad. Tenemos un trabajo muy coordinado y nosotros recogemos la vacuna, nosotros garantizamos la red de frío. Cuando digo nosotros, no es solamente la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, sino también el IMSS, el ISSSTE, o sea, tenemos una enorme coordinación, porque si no, no podríamos trabajar. Necesitamos garantizar en estas unidades macro vacunadoras que esté la vacuna a tiempo, que todos los equipos estén a tiempo, que la red de frío esté instalada. Y por la complejidad de los biológicos, a veces necesitamos mucho apoyo, por ejemplo, de iniciativa privada, de instituciones públicas de salud, por ejemplo, para los ultracongeladores. Entonces, esta coordinación nos permite sortear todos los obstáculos de manera coordinada. Ahora, ¿cómo le comunican? ¿Cómo hacen la comunicación a los ciudadanos ustedes para las citas, los puntos de vacunación, los horarios? ¿Cuáles son las vías que utilizan ustedes? ¿Solo redes sociales, como aquí? No, utilizamos distintas vías. Una muy importante que empezamos a usar desde marzo son los mensajes de texto.
que es un trabajo que hace la Agencia Digital de Innovación Pública. Entonces, con mensaje de texto le llega un aviso a la persona que se registró en la plataforma Mi Vacuna. Aquí lo que hacemos es balancear por la primera letra del apellido paterno para garantizar flujos ordenados, permanentes, que no se nos acumulen muchas personas el primer día o muy temprano, sino que permita un flujo permanente pero muy ordenado. Sí, es decir, un paréntesis, quisiera repuntualizar esto. Cuando llega, por decir, Juan Pérez a vacunarse, ¿ustedes tienen en su registro que Juan Pérez fue convocado y lo corroboran o no? Sí, exactamente, que Juan Pérez se inscribió y que tiene su registro, y entonces ahí se corrobora y se le envía una invitación. ¿Cómo va a una ser? cita a través del SMS, pero también tenemos otros mecanismos. Locatel también, si la persona no tiene acceso o no se registró o tiene dudas, también da un apoyo y orienta y ratifica la cita, e incluso voceo en las zonas, por ejemplo, de los pueblos de la Ciudad de México, donde se utilizan menos estas aplicaciones, pues ahí se va casa por casa invitando a las personas a vacunarse. Claro. Ahora, ¿cuánto espera en promedio un adulto mayor para vacunarse en alguna alcaldía? Estamos alrededor de 45 minutos, de los cuales 30, entre 25 y 30 son de observación. ¿Ustedes llegaron a tener filas muy largas con esperas de más de 2 días? No, de ningún modo. No. Por ejemplo, el día de ayer, que había mucha demanda de adultos programados. En algunos puntos, lo más que estaban esperando en la fila eran 20 minutos. Sí. 20, 25 minutos. Y para nosotros eso es mucho. Entonces, lo que se hace es agilizar el registro, poner más compañeros. Todo esto coordinado por servidores de la Nación y servidores de la ciudad, que son los que apoyan toda la entrada, la bienvenida, el registro. ¿Usted con quién se coordina en la Secretaría de Bienestar? ¿Con el mero secretario Javier, May? ¿Se llama creo Javier May? ¿O con el delegado? Tenemos una responsable de bienestar en la ciudad, que es la maestra Cristina Cruz, que tenemos sesiones todos los días, todo el equipo de gobierno de la ciudad. Está la jefa de gobierno, está la responsable Cristina Cruz de la ciudad de servidores de la Nación, y también el doctor Víctor Hugo Borja, que es el responsable de la Brigada Correcamino. Bueno. Y todos los actores locales. Bueno, secretaria, una última pregunta. ¿Usted sabe cuál es el criterio para repartir las vacunas? Digo, aquí ahorita, por ejemplo, somos 8 millones aquí en Jalisco, 8 millones casi en la Ciudad de México también. Allá con segunda dosis ya han recibido 850,000 vacunas, aquí apenas 500,000. ¿Usted sabe cuál es el criterio para entregarlas a cada estado? Sabemos que es una proporción equitativa en términos del volumen de adultos mayores. Sí. Entonces, la Ciudad de México es la entidad que concentra más adultos mayores de 60 y más años de todo el país. Pero es una proporción. Si ustedes ven, no debe ser más del 10% de lo que ha llegado de biológico. Sí. Bueno, ¿cuál es la estrategia para las segundas dosis? Porque aquí también me preocupa que ya tenemos como 3 o 4 farmacéuticas en distintos pueblos y no tenemos un control ni una base de datos de los ciudadanos vacunados. Acá sí, y sí tenemos prevista y asegurada la segunda dosis, por ejemplo, de AstraZeneca, que fueron las primeras alcaldías, se estarían programando ya hacia mediados de abril. O sea, usted sabe que le van a llegar 12 semanas. Sí, tenemos garantizado. Es que aquí vamos al día, secretaria. No entiendo por qué, si somos el mismo país, en la Ciudad de México funciona así, están ustedes enterados, involucrados, y aquí le avisan a la autoridad local un día antes. Yo creo que tiene que ver mucho con la gestión y la coordinación local y nacional. Aquí la jefa de gobierno desde el inicio de la pandemia pues encabeza un comando metropolitano y sectorial de salud, y eso ha permitido que todos los actores locales y nacionales estemos pues en la misma sintonía y además muy coordinados con el objetivo común. En los primeros momentos pues de contender con la pandemia, y en estos momentos para enfrentar la vacunación.
Bueno, secretaria, le agradezco mucho. ¿Algo que quiera añadir? Consejos, Pues, lecciones. no bajemos la guardia. Lo que estamos viendo ahora de los desplazamientos, la movilidad, las aglomeraciones por la Semana Santa, por el periodo vacacional, no es buen augurio hacia adelante. Aun cuando ya tengamos personas vacunadas, tenemos que mantener la sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, y si las personas tienen síntomas, de inmediato aislarse y acudir a una atención médica oportuna. Muy bien. Pues le agradezco mucho, secretaria, que tenga muy buen día. Gracias por tomarnos la llamada. Con mucho gusto, buen día. Gracias. Bueno, ahí tuvimos a Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México.